Fallece el cantante colombiano Jason Jiménez en trágico accidente. ¿Qué día soy? ¿Dónde me encuentro? ¿Con quién estoy? Yo me empiezo a soñar un tema muy delicado y es que íbamos a tener un accidente. Pues ya no, mi amor, ya no soy el bobo. A mí me gustan las mujeres. Diciéndome que íbamos a tener un accidente. Como a los 8 días vuelvo y me sueño la misma mierda. Si quiere los cuido, no me pague un peso. Yo me subí al avión, el avión se estrella y me sueño, huevón, la misma mierda. Exactamente igual, pero me sueño el accidente. Y a tantas personas que seguramente también están lamentando su partida. Ya ni los culpos si de mí quieren hablar. Yo sentí cuando algo se desconectó. Duramos 3 minutos 30 segundos en el aire. Vamos a tener un accidente. Lo veo 3 veces y fue puta accidente, Juan Pablo. Nunca he dicho esto. Porque para mí basta con solo un perfume que huela a mujer. Nunca separaría nuestras vidas. Ven que un ser humilde triunfa en todos lados. Hoy nos metemos de lleno en una noticia que ha sido un shock total para Colombia. Una historia, la verdad, muy trágica sobre una de sus mayores estrellas musicales. Sí, una conmoción. Tenemos varias fuentes sobre la mesa, informes de prensa, declaraciones oficiales, muchas reacciones públicas. Todo sobre el fallecimiento del cantante Jason Jiménez. Ayer mismo fue. Ayer, sábado 10 de enero de 2026, en un accidente aéreo. Así que lo que vamos a hacer es ordenar toda esta información. Queremos entender qué pasó exactamente, cómo va la investigación, que ya te digo que ha empezado con polémica, y sobre todo, el impacto humano. Es que para entender la magnitud de esto hay que saber quién era Jason Jiménez. No era solo un cantante famoso, ¿eh? Claro. Ponnos en contexto. Pues mira, para que nos hagamos una idea, aquí en España, su popularidad y su historia personal de venir de la nada lo convertía en una figura, pues no sé, como un David Bisbal en sus inicios o un Manuel Carrasco hoy. Ah, vale. Un ídolo de masas. Totalmente. Un artista que llenaba estadios. De hecho, la noche antes del accidente había dado un concierto en Málaga, pero en la región de Santander, en Colombia. Ya. Y tenía una fecha histórica, vamos, el concierto de su vida en el Estadio El Campín de Bogotá, que es como nuestro Bernabéu, para el 28 de marzo. O sea, que estaba en lo más alto. En la cima absoluta de su carrera. Por eso la pérdida es tan grande. Entendido. Con ese contexto tan claro, vamos a los hechos. ¿Qué sabemos del accidente? A ver, sabemos que fue el sábado 10 de enero, sobre las 4:20 de la tarde. Ok. Una avioneta privada, un modelo Piper Navajo, se estrella. Y se estrella muy poco después de despegar de un aeródromo en Paipa, que está en la región de Boyacá. Y el destino era Medellín. Exacto. Iban a Medellín y desde allí él y su equipo se iban a mover por carretera a otro pueblo, a Marinilla, para otro concierto esa misma noche. Una agenda de locos. La vida de una estrella, sí. Y en la avioneta iban 6 personas, confirman las fuentes. Él, el cantante, el piloto, Hernando Torres, un copiloto y 3 personas de su equipo. Sí, su círculo de confianza. Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, que era su asistente personal, Jefferson Osorio, su representante, y Weisman Mora. Y fallecieron todos. Todos. Y fue terrible. El avión cayó en una zona rural, una vereda, que es como llaman allí a las pedanías, llamada Romita, muy cerca de la carretera principal. Y según todos los informes, la nave se incendió al instante, en cuanto tocó el suelo. Hay una declaración en una de las fuentes del director de la Defensa Civil de la zona, un tal Tomás Cerón, y es estremecedora, da una idea de lo que se encontraron. Es una cita brutal, sí, la tengo aquí. Dice, textualmente, «Cuando arribamos al lugar fue muy poco lo que pudimos hacer, porque todos los cuerpos estaban incinerados». Vaya imagen. Es desolador. Y explica por qué no hubo supervivientes, ni siquiera traslados. Fue todo instantáneo. De ahí, los restos fueron directamente a Medicina Legal en Bogotá para la identificación. Un panorama terrible.
Y es justo aquí, con la investigación recién empezada, donde la historia se lía. Muchísimo. Porque a las pocas horas ya teníamos dos versiones oficiales que se contradecían por completo. Y esto es clave, ¿eh? La primera versión la da ni más ni menos que la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla. O sea, una fuente de altísimo nivel. La que más. Y según ella, la avioneta empezó a coger velocidad en la pista, pero nunca despegó. Siguió de largo, se salió de la pista, se estrelló contra el terreno de al lado y ahí se incendió. Un fallo en tierra, vamos. Un fallo en la carrera de despegue, exacto. Una descripción muy clara. Espera un momento, a ver si lo he entendido. La ministra de Transporte del país sale, da una versión de los hechos y al día siguiente el director técnico de investigación de accidentes, o sea, la máxima autoridad en esto, sale y dice justo lo contrario. Pues es que es tal cual lo estás contando. Pero eso es un caos absoluto. ¿Cómo puede pasar algo así? Pues pasó. Y esa confusión inicial es uno de los puntos más llamativos de las fuentes. Al día siguiente, el domingo, el coronel Álvaro Bello, de la Aeronáutica Civil, de Aerocivil, desmiente a la ministra. Y su versión es radicalmente distinta. Totalmente. A ver, cuéntame esa segunda versión. Pues, según el coronel Bello, la aeronave sí despegó, no se salió de la pista. Voló, aunque muy poco, entre 3 y 5 minutos. Ah, o sea que sí estuvo en el aire. Sí, y durante ese vuelo tan corto, hizo una maniobra que él describe como un viraje en vuelo. Y fue entonces cuando perdió el control y colisionó. Claro, y la distancia no cuadra. Para nada. Él sitúa al impacto a casi 2 kilómetros de la pista. Eso es imposible si simplemente te sales al final de la pista. Entiendo, es que la diferencia no es un matiz. Es que cambia el escenario del accidente por completo. Absolutamente. Y es fundamental porque la investigación va por caminos opuestos. Si la ministra tuviera razón, buscarían un fallo de potencia en tierra, un problema de frenos, de peso, la pista. Pero si fue en el aire, como dice Aerocivil, entonces buscas otras cosas. Un fallo del piloto, un fallo mecánico catastrófico en vuelo, un problema aerodinámico, son dos mundos. Y en ese escenario, el del fallo en el aire, las fuentes ya apuntan a una hipótesis técnica bastante concreta, ¿no? Sí. Un experto que consultan en una de las noticias, un tal Booster, sugiere la posibilidad de un fenómeno que es la pesadilla de cualquier piloto, sobre todo a baja altitud. ¿Cuál? Un stall, o una entrada en pérdida. Explícanoslo de forma sencilla. ¿Qué es una entrada en pérdida? Claro. A ver, imagina que el ala de un avión necesita que el aire pase por encima de una forma muy concreta, muy suave, para crear la fuerza que lo sujeta arriba, la sustentación. Ok. Si el piloto levanta el morro del avión demasiado, el ángulo del ala contra el viento es tan grande que ese flujo de aire se rompe, se vuelve un caos. ¿Y el avión? Y en ese momento, la sustentación desaparece de golpe. Es como si el aire dejara de agarrar el ala. El avión, literalmente, se cae. Vaya. ¿Y qué pudo provocar eso tan rápido, justo después de despegar? ¿Un fallo de motor o un error humano? ¿Intentar subir demasiado deprisa? Pues podría ser cualquiera de las dos, o una mezcla. El experto este dice que esa avioneta necesita alcanzar entre 100 y 120 nudos, que son como 200 kilómetros por hora, para despegar bien. Un error del piloto, intentando ganar altura muy a lo bestia, podría provocarlo. Pero también una pérdida de potencia en un motor justo al despegar. Eso desestabiliza el avión y si no lo corriges en segundos... Estás perdido. Claro, el problema del stall tan bajo es que no hay margen. No tienes ni altura ni tiempo para recuperar el control. Uf. Con estas hipótesis sobre la mesa, ¿cuáles son las líneas de investigación oficiales que está siguiendo Aerocivil? Pues el coronel Bello fue bastante claro y nos deja ver lo metódico que es este proceso. No se casan con una sola idea. Lo investigan todo, supongo. Exacto. Lo dividen en factores. El primero, lógicamente, el factor técnico. Historial de mantenimiento, de dónde vienen las piezas, si tenía los papeles en regla. Y aquí hay un dato importante. La avioneta era del propio Jason Jiménez. Ah, era suya. Vale, ¿miran la máquina? ¿Y las personas? Los pilotos. Ese es el segundo pilar, el factor humano. Se analiza el historial de los pilotos, sus horas de vuelo, su entrenamiento, si las licencias estaban en vigor. Todo. Cualquier cosa que pudiera haber afectado a su rendimiento. Y la preparación del vuelo en sí, me imagino. Sí, eso es lo que llaman el factor operativo. Los cálculos de peso, cómo estaba distribuida la carga, el plan de vuelo. Máquina, piloto, operación. ¿Algo más? El tiempo, por ejemplo. Ese es el cuarto factor,
el ambiental. Por un lado, ¿qué tiempo hacía en Paipa en ese momento? Y por otro, algo muy interesante que dice el coronel, las características del propio aeródromo. ¿Qué tenían de especial? Lo describe como especial por la altitud que afecta a los motores, la longitud de la pista, los obstáculos cercanos. De hecho, Bello dice algo que llama mucho la atención. ¿El qué? No tenemos referencia de un accidente como este en ese aeródromo. O sea que lo que pasó fue muy raro para ese sitio. Anómalo, sí, Todo este análisis va a llevar tiempo. claro. Ahora están recogiendo restos, buscando vídeos, viendo si había alguna grabadora. Esperan tener un informe preliminar en unos 30 días, que ya debería aclarar bastante las cosas. Es increíble lo metódica que es la parte técnica. Pero es que las fuentes que tenemos apuntan a otra capa de esta historia. Algo casi increíble que estaba pasando en la vida de Jason Jiménez. Sí, Y que ahora, con lo que ha pasado, resulta escalofriante. sí, esto le da una dimensión de crónica de una muerte anunciada. Y es lo que más ha impactado a la gente en Colombia. Jason Jiménez había contado en público, en varias entrevistas, que tenía sueños premonitorios sobre un accidente de avión. Él mismo lo contó. En un programa de allí muy famoso, Se dice de mí. Describió que tuvo el mismo sueño 3 veces. ¿Y cómo era el sueño? Pues siempre parecido. Él estaba en el avión, notaba que algo iba mal, avisaba al piloto. Y el piloto le decía algo como, menos mal que me avisó, había una fallita que ya he solucionado. Vaya, pero el tercer sueño fue distinto. En ese ya vio el accidente, el final, las noticias. Sus propias palabras fueron: Dios me dio 3 señales y yo no las entendí. Es que escuchar eso ahora pone la piel de gallina. Es inevitable que la gente lo vea como algo más que una casualidad. Pero es que no eran solo sueños. Él vinculaba todo esto a un incidente real que sufrió hace años y que lo dejó traumatizado. Ah, que ya había tenido un susto antes. Un susto tremendo. Lo contó él, un 24 de mayo, solo 10 días antes de que naciera su hijo. Madre mía, qué momento. Relató que a los 13 segundos de despegar escuchó una explosión, un estallido. Se encendieron todas las alarmas, el avión no subía, no cogía velocidad, y un cámara que iba con él le gritó: «Jay, está saliendo agua de este motor, ¡qué pánico!». Y con la angustia de saber que ibas a ser padre, ya, eso lo cambia todo. Exactamente. Esa era su mayor angustia. Lo contó llorando en la entrevista. Decía, yo solo decía, no conocía al niño, no lo conocí. Qué duro. Esa experiencia le provocó una depresión de 4 meses. Tuvo que ir a terapia. El miedo a morir en un avión y no conocer a su hijo lo tenía metido dentro. Lo atormentaba. Claro. Este trasfondo tan dramático es lo que explica la reacción social tan tremenda. No es solo que muera un famoso, es que muere alguien cuya historia de superación y sus miedos eran conocidos por todo el mundo. La gente sentía que lo conocía de verdad. Sí, y por eso las reacciones van más allá de la música. Han hablado hasta políticos, que no es nada habitual. Es cierto, las fuentes lo recogen. Claro, es que era un fenómeno cultural. La senadora Clara López, una figura importante, dijo que era un joven exitoso, talentoso e inspirador. Y el exfiscal general, Francisco Barbosa, habló de su autenticidad y carisma, dijo que su huella era imborrable. No son las típicas condolencias de protocolo, ¿no? Para nada. Entonces, a ver, resumiendo, tenemos un accidente terrible. Una investigación que empieza con un lío tremendo entre 2 versiones oficiales. Contradictorias a más no poder. Una hipótesis técnica, la del Stoll, que parece bastante plausible, y luego, envolviéndolo todo, esta capa humana que es sobrecogedora. Las premoniciones, el trauma que ya tenía. Un trauma que parece un presagio exacto de su propio final. Exacto. Las fuentes nos dibujan esa doble historia. Por un lado, la investigación fría, técnica, de los restos del avión. Y por otro, la historia de cómo el miedo más profundo de un hombre, el de no conocer a su hijo por un accidente aéreo, se convierte en un trauma que le persigue. Y que años después se hace realidad de la forma más literal posible. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que queda flotando sobre toda esta historia. Sí, una pregunta inevitable, efectivamente. Y es cuando el miedo más profundo de una persona, un miedo que además ha contado en público con todo detalle, se cumple de una forma tan precisa. ¿Dónde trazamos la línea? ¿Dónde termina la casualidad y empieza la intuición? ¿O es simplemente el enorme peso psicológico de vivir con un riesgo que para él era una amenaza constante y muy, muy real? Hay fechas que se quedan grabadas a fuego en la memoria colectiva. Y el 10 de enero de 2026, bueno, esa es una de ellas.
Fue el día en que el mundo de la música popular en Colombia y más allá se paralizó por completo. Una noticia terrible, una tragedia que se había gestado en los cielos de Boyacá. La noticia cayó como un jarro de agua fría, así, directa y desoladora. El famosísimo cantante Jason Jiménez, que era una de las figuras más queridas y con más proyección, había muerto en un accidente de avión. No hubo supervivientes, nada, solo un silencio terrible donde un momento antes había música y aplausos. Para poder entender bien la magnitud de lo que pasó, vamos a desgranar los hechos. Vamos a ver qué se sabe de esta tragedia que se llevó por delante a un ídolo y a todo su equipo más cercano. Y es que, claro, el accidente no solo le costó la vida al artista. En total, 6 personas perdieron la vida ese día. Es una pérdida humana tremenda que va mucho más allá de la figura pública y que, por supuesto, destrozó a varias familias. Fíjate, es que junto a Jason Jiménez viajaba su círculo de confianza, su gente del día a día, su asistente personal, Óscar Marín, y su representante, Jefferson Osorio. Y con ellos, el capitán Hernando Torres y los otros 2 ocupantes, Juan Manuel Rodríguez y Weisman Mora. En teoría era un vuelo más, un vuelo de rutina, desde Paipa hacia Medellín. Pero algo salió terriblemente mal. Poco después del despegue, la avioneta se estrelló y quedó envuelta en llamas. El impacto fue brutal, tan devastador que, según informó la Defensa Civil, todos los cuerpos se encontraron calcinados. Era imposible intentar un rescate. ¿Y ahora? Ahora es cuando la historia se complica y se vuelve todo un poco más confuso, porque justo después del accidente empezaron a surgir informes contradictorios que han creado un auténtico velo de misterio sobre lo que pasó en realidad. Aquí está el lío. Nada más ocurrir, el Ministerio de Transporte dijo una cosa, que la avioneta nunca llegó a despegar, que simplemente siguió recto por la pista y se estrelló al final. Pero, por otro lado, la Aeronáutica Civil, que es quien lleva la investigación, dio una versión totalmente distinta. Que la aeronave sí despegó, que estuvo en el aire unos minutos, giró y después se estrelló. La pregunta clave es, ¿llegó a volar o no? Claro, ante este caos de versiones, la única forma de saber la verdad es a través de la investigación oficial. Las autoridades se pusieron manos a la obra para intentar reconstruir pieza por pieza qué fue lo que condujo a la tragedia. Esta es la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace y la que los investigadores tienen que responder. Y no se trata solo de saber qué pasó, sino por qué. Más que nada para evitar que algo así vuelva a repetirse. La investigación, como suele pasar, es súper metódica. Se centra en 4 áreas principales: el factor técnico, el humano, el operativo y el ambiental. Y ojo, este último es muy importante, porque el aeródromo de Paipa está a mucha altitud y eso puede afectar al rendimiento de un avión, sobre todo en una maniobra tan crítica como el despegue. Entre las posibles causas técnicas, los expertos en aviación hablan de un stall, lo que se conoce como una pérdida de sustentación. Para que nos entendamos, es como si las alas del avión de repente dejaran de agarrarse al aire. El avión simplemente deja de volar y cae en picado. Es un momento crítico, y más durante el despegue, porque apenas hay tiempo o altura para reaccionar. Y aquí la historia da un giro que pone los pelos de punta. Porque más allá de la investigación técnica, de los motores y las alas, hay un elemento muy personal que ha dejado a todo el mundo conmocionado: las propias premoniciones del artista. Es que, a ver, en varias entrevistas Jason Jiménez ya había contado algo muy inquietante. Dijo que había tenido hasta 3 sueños que se repetían, y en ellos vivía siempre la misma pesadilla: un fallo en el avión y un final fatal. Una premonición que, de una forma trágica, se acabó cumpliendo. Sus propias palabras, que ahora se recuerdan, resuenan de una forma brutal. Dios me dio 3 señales y yo no las entendí. Una frase que te deja helado. Revela que tenía una lucha interna con ese miedo y quizá una sensación de que su destino ya estaba escrito. Y es que su miedo no venía de la nada, ¿eh? No era una manía. Años antes ya había vivido una experiencia aterradora de verdad. Un fallo de motor en pleno vuelo del que se salvó de milagro. Aquel susto lo dejó marcadísimo, hasta el punto de sumirlo en una depresión durante meses. Cuando recordaba ese incidente, se echaba a llorar y contaba cuál era su mayor miedo: morir sin llegar a conocer a su hijo que estaba a punto de nacer. Su pánico a volar no era algo abstracto, estaba totalmente ligado al amor que sentía por su familia. La muerte de Jason Jiménez no fue solo la pérdida de una persona, claro, fue la desaparición de un ídolo en el momento más álgido, más brillante de toda su carrera. Para que nos hagamos una idea del impacto de su muerte, solo hay que ver el momento en el que ocurrió. En julio de 2025 había llenado el estadio El Campín, que es un hito tremendo. Meses después, en medio de una gira de éxito total, ya tenía fecha para un segundo concierto allí. O sea, murió en la cima absoluta de su popularidad. La reacción, como era de esperar, fue inmediata y masiva.
Políticos como la senadora Clara López o el exfiscal Francisco Barbosa destacaron su talento y su carisma. Pero sobre todo fueron miles y miles de seguidores y compañeros de profesión quienes inundaron las redes sociales con mensajes de dolor, demostrando la conexión tan profunda que tenía con su público. Y así, mientras la investigación sigue su curso para aclarar las causas del accidente, queda una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que va más allá de los informes técnicos y los análisis, y es: ¿cómo vamos a recordar a este ídolo popular cuya música se apagó de repente en lo más alto del cielo? El cantante colombiano Jason Jiménez murió en un accidente aéreo, junto con 3 de sus acompañantes, el piloto y el copiloto de la avioneta privada. La tarde de este 10 de enero, la aeronave no logró ganar altura al despegar en Paipa, Boyacá, por lo que cayó cerca de la pista y terminó incinerada. Murió Jason Jiménez. El cantante estaba entre los pasajeros del avión que se accidentó en Boyacá. Fuentes confirmaron a Infobae Colombia el deceso del cantante luego de que una avioneta cayera en cercanías del municipio de Paipa. En el reporte del Ministerio de Defensa al que tuvo acceso Infobae Colombia, el cantante de música popular Jason Jiménez apareció en la lista de personas fallecidas en el accidente junto a otros músicos. La aeronave que iba rumbo a Medellín se accidentó en la vereda Romita, ubicada sobre la vía entre Paipa y Duitama, en Boyacá, durante la tarde del sábado 10 de enero. El cantante se dirigía a la capital antioqueña para luego emprender rumbo al municipio de Marinilla, donde tenía programado un concierto. En la noche del 9 de enero, Jiménez se presentó en el municipio de Málaga, Santander, en el que sería su último concierto. Tras impactar en tierra, el avión se prendió fuego, lo que generó alarma entre los habitantes del sector, que inmediatamente solicitaron la presencia de ambulancias y del cuerpo de bomberos para atender la emergencia. De acuerdo con información difundida en redes sociales por un usuario que presenció los momentos previos del hecho, la aeronave perdió el control pocos segundos antes de despegar del aeropuerto de la ciudad, al parecer debido a que no pudo alcanzar la altura necesaria para despegar. El artista de música popular venía de ser una de las principales atracciones de la Feria de Manizales y tenía planeada entre sus próximas presentaciones una nueva fecha en el Estadio El Campín de Bogotá, el 28 de marzo de 2026, que iba a servir como continuación de la que ofreció el 26 de julio de 2025 y que marcó el pico de popularidad del cantante nacido en Manzanares, Caldas. Jason Jiménez tuvo un sueño premonitorio. Jason Jiménez confesó en varias oportunidades que tuvo hasta 3 sueños relacionados con la posibilidad de fallecer en un accidente aéreo, mismos que terminaron siendo premonitorios. En cada uno de ellos, según le contó a Se Dice de Mí de Caracol Televisión, el cantante experimentaba la sensación de que el avión sufriría un percance e intentaba advertir al piloto. En los sueños, relató, le decía al piloto que revisara la aeronave y éste le respondía: «Menos mal», me dijo, «hubo una falla que ya solucioné, subéis», tema que se repitió en 2 oportunidades mientras dormía. La tercera vez soñó con el desenlace fatal. Veía el accidente y las noticias informando sobre el suceso. «Dios me dio 3 señales y yo no las entendí», reconoció, rememorando el temor de no llegar a conocer a su hijo. «Nosotros carreteamos y exactamente a los 13 o 14 segundos de estar en pista, el avión despega y siento un estallido. De inmediato, el avión comienza a inclinarse», relató inicialmente el cantante de género popular. Y agregó en la conversación con el programa Se Dice de Mí que «empiezo a mirar los paneles. Todo fallaba, no había velocidad ni ascendíamos, los motores marcaban errores. Bad left, bad right. El avión seguía recto y frente a nosotros solo estaba la montaña. Nunca se levantó. La tensión creció cuando uno de sus acompañantes dentro de la aeronave advirtió un problema mecánico. El camarógrafo me dice: «Jay, está saliendo agua de este motor, faltaban 10 días para que naciera mi niño». Eso fue el 24 de mayo y él nació el 4 de junio, agregó, revelando la angustia de imaginarse sin conocer a su hijo. El impacto emocional fue profundo, pues en ese momento apenas faltaban 10 días para que su hijo naciera. «Yo dije, no conocí al niño. No lo conocí», expresó entre lágrimas. Reconoció que la experiencia fue devastadora. «Fue muy duro. Estuve en depresión cerca de 4 meses, tuve que ir al psicólogo». Así avanzan las investigaciones por el choque de la avioneta. No tenemos referencia de un accidente como este. Las autoridades han concentrado sus esfuerzos en examinar tanto el estado y funcionamiento de la aeronave como el rendimiento de la tripulación y las circunstancias del vuelo en el que fallecieron el artista y 5 personas más.
En la tarde del sábado 10 de enero de 2026, el cantante Jason Jiménez perdió la vida cuando se movilizaba en su avioneta hacia Medellín y se accidentó en la vereda Romita, ubicada sobre la vía entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. Según los reportes preliminares, la avioneta, en la que se movilizaba el artista de música popular y otros 5 acompañantes, perdió el control segundos antes del despegue desde el aeropuerto local, aparentemente porque no logró la altura necesaria para volar. Inmediatamente después del impacto, el aparato se incendió, lo que motivó la rápida reacción de los residentes de la zona, solicitando asistencia médica y del cuerpo de bomberos ante la emergencia. Tras el siniestro aéreo, las autoridades avanzan en la investigación para determinar las causas que determinaron el lamentable hecho. El coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil, Aerocivil, afirmó que en la fase inicial de las indagaciones se contemplan varios factores, entre ellos las condiciones técnicas de la aeronave y los factores humanos asociados al vuelo. En diálogo con W Radio, el oficial indicó que, tras la recolección de material en la zona del accidente realizado en la noche del sábado 10 de enero, se comenzó el análisis detallado de cada elemento para identificar tanto hechos concretos como factores que pudieron contribuir al desenlace fatal. Después de la recopilación de información y de datos, viene un análisis específico sobre cada una de esas líneas para poder identificar hechos factuales y factores contribuyentes hasta poder identificar una causa probable o una causa raíz de este accidente, manifestó el funcionario al citado medio de comunicación. Entre las hipótesis preliminares, la Aeronáutica Civil considera prioritario revisar todo lo relacionado con el mantenimiento y funcionamiento de la aeronave, aspecto que incluye la trazabilidad de sus componentes y las condiciones de aeronavegabilidad en el momento del siniestro. Para Bello, la revisión técnica permitirá comprobar si existió alguna falla estructural o de procedimiento que haya influido en el accidente. Además, el análisis contempla el aspecto operativo, centrado en las circunstancias bajo las cuales se realizó el vuelo, la evaluación del peso y el equilibrio de la aeronave, así como el rendimiento registrado durante la operación. Se están analizando las circunstancias y los cálculos de vuelo, el peso, el balance y el performance de la aeronave, así como las condiciones en las que estaba desarrollando el vuelo en ese momento, añadió. De igual manera, el director técnico de la Aerocivil también hizo referencia a las condiciones del aeródromo Juan José Rondón de Paipa, Boyacá, lugar de donde partió la aeronave de Jason Jiménez, y afirmó que es la primera vez que ocurre un siniestro aéreo en este punto. No tenemos referencia de un accidente como este aeródromo es especial por la altura a la que se encuentra, por la longitud de pista, por los obstáculos que pueden presentarse alrededor de la pista. Hay una línea que hay que verificar de meteorología y son diferentes factores que van a estar involucrados en el proceso de la investigación, mencionó Bello. La investigación también aborda factores humanos. Según el coronel Bello, se evalúan aspectos como el entrenamiento de la tripulación y las certificaciones psicofísicas de sus miembros, así como situaciones anteriores al despegue que puedan tener relevancia en el caso. De forma paralela, el equipo técnico inspecciona referencias videográficas, grabaciones de datos o de voz si las hubiera, además de todos los objetos, residuos y partículas hallados en el lugar de los hechos. Esta información complementaria, según indicó Álvaro Bello a W Radio, servirá para reconstruir con claridad los últimos momentos antes del siniestro. Hay un informe preliminar que debe ser estructurado 30 días a partir de la fecha del accidente. Esta aeronave pertenecía al artista, se confirmó, a partir de la verificación de la trazabilidad documental, concluyó. En la última etapa de su carrera, Jason Jiménez se había consolidado como uno de los principales exponentes de la música popular en Colombia. Tenía previsto un concierto en el municipio de Marinilla y un esperado regreso al estadio El Campín de Bogotá el 28 de marzo de 2026, fecha que daría continuidad a la exitosa jornada del 26 de julio de 2025, donde alcanzó el punto más alto de su popularidad. Apenas la noche anterior al accidente, 9 de enero, el cantante ofreció su última presentación en Málaga, Santander, lo que fue catalogado como su despedida de los escenarios. Defensa Civil dio detalles de la escena tras el accidente de Jason Jiménez. Todos los cuerpos estaban incinerados. Tomás Cerón, director de la Defensa Civil de Duitama, relató que los cuerpos de las víctimas ya no presentaban signos vitales al llegar al lugar del accidente. La muerte del reconocido cantante de música popular Jason Jiménez
ocurrida el sábado 10 de enero de 2026 tras el accidente de una avioneta en Boyacá, ha causado profunda conmoción en todo el país. El artista viajaba en una aeronave particular junto a parte de su equipo de trabajo con destino a Marinilla, Antioquia, cuando se produjo el trágico siniestro. El accidente se registró aproximadamente a las 4:20 de la tarde en la vereda La Romita, zona rural del municipio de Paipa. Tomás Cerón, director de la Defensa Civil de Duitama, relató a la FM que los organismos de socorro que acudieron al sitio encontraron la aeronave completamente incinerada y sin posibilidad de brindar auxilio a las víctimas. Cuando arribamos al lugar, fue muy poco lo que pudimos hacer, porque todos los cuerpos estaban incinerados, afirmó Cerón. Además, aclaró que no hubo traslados a centros asistenciales, ya que los fallecimientos ocurrieron en el sitio del accidente. Tras las labores iniciales, los cuerpos de las 6 personas que viajaban en la avioneta fueron trasladados a Bogotá, donde el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en coordinación con el equipo forense de Cundinamarca, realiza los procedimientos de identificación. La entidad remitiría los resultados técnicos y procedimentales a las autoridades competentes, sin divulgación pública mientras avanza la investigación. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Boyacá y el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, abrió una indagación sobre el siniestro de la aeronave de matrícula N325FA, enfocándose en el esclarecimiento de las circunstancias y posibles responsabilidades. El Ministerio de Transporte, por medio de su titular, María Fernanda Rojas Mantilla, entregó una primera versión de los hechos a City TV. Según la ministra, la avioneta realizó el carreteo normal en la pista del aeropuerto de Paipa, pero al llegar al punto de despegue no se elevó, siguió por el terreno aledaño y terminó estrellándose, lo cual provocó el incendio y la muerte de todos los ocupantes. Sin embargo, el 11 de enero de 2026, el coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil, entregó información preliminar que contradice esa versión. Según explicó a la FM, la aeronave sí logró despegar, realizó un viraje en vuelo y luego se precipitó, colisionando en tierra y desatando el incendio fatal. La investigación técnica avanza e involucra la revisión del estado de la avioneta, el análisis del terreno, la verificación de los registros de mantenimiento y la recopilación de todos los datos disponibles. Las autoridades continúan con las labores en el lugar del accidente y han dejado claro que el esclarecimiento de las causas del siniestro será una prioridad en los próximos días. Clara López y Francisco Barbosa se pronunciaron por la muerte de Jason Jiménez, un joven exitoso. La muerte del cantante Jason Jiménez ha generado numerosas manifestaciones de pesar en redes sociales. Figuras políticas, como la senadora Clara López, expresaron su tristeza por la partida del artista, a quien definió como un joven exitoso, talentoso e inspirador, que fallece en el momento más alto de su carrera. López envió un mensaje de solidaridad y condolencias a la familia, los hijos y los seguidores del intérprete, deseando fortaleza para afrontar la pérdida. Francisco Barbosa, exfiscal general, también se pronunció a través de X, recordando a Jason Jiménez como una persona auténtica y carismática que supo ganarse el cariño de los colombianos. Destacó la admiración y el respeto mutuo que existía entre ambos, más allá de la vida pública. Barbosa subrayó la huella imborrable que deja el artista en la música popular y en quienes encontraron en sus canciones una voz cercana y significativa. Ambos mensajes coincidieron en resaltar el legado artístico de Jiménez, la conexión que logró con millones de personas y la importancia de su obra musical para el país. Las condolencias reflejan el impacto que su partida ha tenido en la opinión pública y en la cultura nacional. Se conocen nuevos detalles del accidente en el que murió Jason Jiménez y su equipo de trabajo. Voló unos 3 minutos y hubo un viraje. En la aeronave Piper Navajo viajaban 6 ocupantes, incluido el cantante Jason Jiménez, quienes se estrellaron contra el terreno luego de fallar en el despegue. El mundo de la música lamenta con profundo dolor la muerte del cantante Jason Jiménez, quien en la tarde de este 10 de enero perdió la vida en un accidente de avioneta Piper Navajo, mientras se desplazaba con su equipo de trabajo en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, Boyacá. En el siniestro también murieron el capitán Hernando Torres y los jóvenes Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Beisman Mora. Las autoridades precisaron que Óscar Marín, natural de Victoria, Caldas, era el asistente personal del cantante,
mientras que Jefferson Osorio, oriundo de Manzanares, se desempeñaba como su representante. Tras lo ocurrido, la Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una investigación para colaborar con el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, y la Aerocivil en lo relacionado con la aeronave particular de matrícula N325FA. Luego de las primeras actividades realizadas por los organismos de rescate, las autoridades aeronáuticas y unidades de la Policía Nacional para atender la emergencia, los cuerpos de los 6 ocupantes y víctimas de este evento serán trasladados a la sede de Medicina Legal en Bogotá para que, conforme a los protocolos técnicos y legales vigentes, se establezca su plena identidad, indicó la Fiscalía en un comunicado. ¿Qué pasó con la avioneta en la que iba Jason Jiménez? Las imágenes que circulan en redes sociales muestran la magnitud del accidente y la condición en la que quedó la avioneta en la que viajaban los ocupantes. La aeronave sufrió pérdida total, por lo que se prendió en llamas, dejando los cuerpos posteriormente calcinados. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que la avioneta se encontraba en proceso de despegue, pero no logró alzar vuelo en su totalidad en el aeródromo Juan José Rondón, lo que provocó la colisión y el incendio. Lo que se sabe de este accidente es que la avioneta, que es privada, avanzó por la pista y, cuando debía llegar al punto en el que inicia el despegue, no lo hizo y siguió derecho. Luego se estrelló con el terreno aledaño y se produjo un incendio del 100%, expresó la ministra a Noticias Caracol. Por su parte, el coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil, explicó que hubo un viraje en vuelo, es decir, que la aeronave giró o se volteó. Además, indicó que alcanzó a volar entre 3 y 5 minutos, recorriendo cerca de 1 milla con respecto a la pista o a la cabecera de la pista, lo que calificó como una distancia relativamente corta. Dentro de la información técnica y los datos recolectados hasta el momento, se logra evidenciar que efectivamente hay un desplazamiento desde el momento en que despega la aeronave. Hay un viraje en vuelo y posteriormente la colisión, dijo Bello a la FM. ¿Qué es el stall, la posible causa del accidente de Jason Jiménez? En diálogo con Infobae Colombia, un experto en aviación identificado con el call sign Booster explicó que, de acuerdo con las imágenes difundidas, el accidente podría estar relacionado con un fenómeno conocido como stall o pérdida de sustentación. Según detalló, la avioneta involucrada, con matrícula N325FA, requiere una velocidad aproximada de entre 100 y 120 nudos para lograr un despegue seguro. No se elevaron, siguieron derecho y explotó. Fue una muerte horrible, señaló. El experto explicó que el stall ocurre cuando el avión no logra generar la sustentación necesaria, pese a que el motor continúe funcionando. Cuando el ángulo del ala respecto al aire es demasiado alto, el flujo se separa, se vuelve turbulento y la sustentación cae de forma drástica, indicó. Añadió que esta situación puede presentarse por errores de pilotaje, fallas técnicas, problemas de potencia o combustible, especialmente durante el despegue o ascenso inicial, considerado uno de los momentos más críticos del vuelo debido al escaso margen de reacción. Finalmente, el especialista aclaró que los pilotos suelen prevenir este tipo de eventos manteniendo velocidades seguras y utilizando correctamente los flaps, aunque enfatizó que serán las autoridades aeronáuticas y judiciales las encargadas de confirmar qué ocurrió exactamente en este caso. Jason Jiménez, la historia de su vida, su carrera y su trágico fallecimiento. Jason Jiménez nació el 19 de junio de 1991 en Manzanares, un municipio del departamento de Caldas, en el centro de Colombia. Desde muy joven mostró una fuerte inclinación hacia la música. Su voz potente, su entrega emocional y su dominio de los estilos tradicionales lo llevaron a convertirse en uno de los exponentes más importantes de la música popular colombiana. Desde los primeros pasos en su carrera, Jason se destacó por su habilidad para conectar con públicos de distintas edades. Su estilo mezclaba ritmos tradicionales con letras que hablaban de amor, desamor, orgullo y vivencias cotidianas, temas que rápidamente se arraigaron en el corazón de quienes escuchaban su música. Canciones como Aventurero, Vete, Mi Venganza, Sublime Mujer y Ni Tengo ni Necesito se convirtieron en éxitos que sonaban tanto en radios locales como en los escenarios más importantes de Colombia. Su desarrollo artístico no fue inmediato ni sencillo. Como ocurre con muchos músicos, Jason trabajó arduamente durante años, participando en festivales, escenarios pequeños y eventos comunitarios, ganando seguidores con cada presentación.
Su estilo único y su capacidad para transmitir emociones profundas lo diferenciaron de muchos otros intérpretes del género popular, dándole una identidad propia dentro de la música regional colombiana. Con el paso del tiempo, su popularidad creció y sus presentaciones empezaron a llenar auditorios cada vez más grandes. En 2024, Jason Jiménez logró un hito histórico al llenar 3 veces el Movistar Arena de Bogotá, un logro que pocos artistas dentro de su género han alcanzado. Además, se preparaba para convertirse en el primer colombiano en llenar el estadio El Campín, otro emblemático escenario del país. La música popular colombiana, caracterizada por sus raíces profundas y mezcla de influencias rancheras y folclóricas, encontró en Jason a uno de sus principales representantes. Su voz y presencia en escena lograron trascender las fronteras de su país, extendiendo su influencia a Centroamérica, partes de Sudamérica y comunidades latinas en Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria, Jiménez no solo interpretó canciones, sino que también las escribió y compuso, consolidándose como un cantautor completo. Su estilo narrativo y su forma de entender las letras lo convirtieron en una figura cuya música no solo se escuchaba, sino que se vivía y se cantaba de corazón por sus seguidores. El accidente y su fallecimiento. El 10 de enero de 2026 marcó uno de los días más tristes para la música colombiana y la escena de la música popular en general. Ese sábado, Jason Jiménez se encontraba viajando para presentarse en un concierto programado en el municipio de Marinilla, en Antioquia. La aeronave en la que viajaba, una avioneta privada que despegó del aeropuerto de Paipa, en el departamento de Boyacá, perdió altura poco después del despegue y se precipitó en un campo cercano, estallando en llamas. En el accidente murieron las 6 personas a bordo: Jason Jiménez, el piloto capitán Hernando Torres, el copiloto, y 4 miembros del equipo del artista, entre ellos su fotógrafo y su representante. Las autoridades aeronáuticas y los organismos de emergencia se desplazaron al lugar del accidente y confirmaron la magnitud del siniestro. La Aeronáutica Civil de Colombia emitió un comunicado lamentando profundamente la pérdida del artista y de los demás ocupantes, expresando su solidaridad con las familias y seguidores afectados por la noticia. La noticia del fallecimiento de Jason Jiménez generó una reacción inmediata en todo el país y entre comunidades de música popular hispana en el mundo. El presidente de Colombia manifestó sus condolencias oficiales en redes sociales, y en varias regiones se declararon periodos de duelo en honor a su legado artístico. La tragedia también adquirió una dimensión inquietante porque, semanas antes del accidente, en diciembre de 2025, Jason había compartido en entrevistas que había tenido sueños repetidos en los que experimentaba un accidente aéreo similar, incluso relatando en una ocasión que veía ese accidente en las noticias. Estas declaraciones, compartidas en medios locales, llamaron la atención por la coincidencia trágica con los hechos que finalmente ocurrieron. Su impacto y legado. Jason Jiménez deja atrás no solo una carrera musical llena de éxitos, sino también una familia que lo recuerda con amor, incluyendo a su esposa y a sus 3 hijos, quienes ahora deben enfrentar la ausencia de una figura central en sus vidas. Más allá de su música, Jiménez se convirtió en símbolo de perseverancia, trabajo duro y conexión con las raíces culturales de Colombia. Logró llevar la música popular de espacios tradicionales a audiencias masivas, demostrando que este género tiene un lugar central en la diversidad musical de América Latina. Artistas de renombre y colegas de la industria expresaron su dolor y respeto en redes sociales, resaltando su impacto en la música regional y la calidez humana que caracterizaba sus presentaciones. La reacción colectiva demuestra que su legado trasciende lo comercial. Dejó recuerdos y canciones que permanecerán presentes en la memoria de quienes lo escucharon y lo admiraron. Despedida del vídeo. Y con esta historia completa sobre la vida, la carrera y el trágico accidente que le quitó la vida a Jason Jiménez, nos despedimos de este vídeo honrando su trayectoria y su huella en la música popular. Un artista que trabajó desde la raíz, que llevó su voz a los grandes escenarios y que, hasta el final, siguió compartiendo su arte con el público. Si este vídeo te conmovió o te ayudó a recordar su legado, suscríbete al canal, dale like, comenta tu recuerdo o tu canción favorita de Jason y comparte este homenaje con otras personas que también lo admiraban. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias completas y respetuosas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.
Si te unes como miembro, cualquier nivel podrás ver vídeos exclusivos primero que todos y vídeos que está crudo sin terminar los fallos que tapamos. Tenemos sticker y super gracias y colabora y serás como el administrador del canal parte atrás.